acceso a la educación de calidad para personas en situación de discapacidad. Con la evolución de la educación especial y la adquisición de un paradigma de inclusión, muchos jóvenes en situación de discapacidad de nuestro país el día de hoy acceden al sistema educativo, siendo la educación superior, ya sea técnica o universitaria, parte de esta demanda. El aumento de la participación de personas con discapacidad en estos espacios ha supuesto un gran desafío a las instituciones de educación superior para adecuar y diversificar los servicios y prácticas pedagógicas a fin de dar respuesta a los requerimientos de sus estudiantes. En relación a las prácticas inclusivas y de accesibilidad a la información, es necesario mencionar que todas las personas, presenten o no una discapacidad, tenemos el derecho de acceder a la información y conocer sobre lo que nos interese saber. Esto no es excluyente de la educación, por lo que todos los niños, jóvenes y adultos tienen el derecho a acceder a una educación de calidad que les brinde las mismas oportunidades de desarrollo. Estos derechos de accesibilidad se encuentran implícitos y explícitos en distintas convenciones, informes internacionales y leyes. En el caso de Chile, los gobiernos a lo largo del tiempo han ratificado y se han adscrito a estos acuerdos internacionales. Actualmente se encuentra vigente la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. En el marco de lo ya mencionado entonces, ¿qué acciones podemos adoptar como docentes para facilitar un ambiente inclusivo para cada uno de nuestros estudiantes? Lo primero es establecer espacios de conversación con nuestro estudiante en situación de discapacidad, es decir, propiciar canales de comunicación abiertos para atender los posibles requerimientos y o inquietudes de mi estudiante. Antes de realizar cualquier tipo de ajuste o apoyo, siempre preguntarle al estudiante qué es lo que necesita, si precisa de apoyo o no, y en conjunto acordar los ajustes que requerirá para la asignatura. Si no conoce cómo realizar un ajuste o cómo mejorar sus prácticas pedagógicas, pida ayuda, pida apoyo a profesionales especializados en el área. La universidad cuenta con la unidad de inclusión estudiantil, que puede orientarlos en caso de dudas o tener algún tipo de inquietud sobre ajustes de un caso en particular. También la unidad cuenta con un manual de prácticas inclusivas. Aquí encontrarán ejemplos de cómo atender a cada tipo de discapacidad. Este material está descargable en la web dae.ucsc.cl. Es importante que, de previo acuerdo con el estudiante al que se le realizarán los ajustes, pueda comentar con él cuáles van a ser sus ajustes y también con el curso los ajustes de información, por ejemplo, pausas en las evaluaciones, pausas en las clases, tiempo extra o alguna consideración especial, porque de esta forma se busca generar comprensión, compromiso y empatía por parte del curso y de cierta manera evitar cualquier tipo de malentendido que pudiese ocurrir. Ahora, ¿podemos establecer los ajustes en educación superior? Sí. En la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el decreto de rectoría número 30 del año 2018 compromete a nuestra casa de estudio a realizar los ajustes razonables necesarios para que los estudiantes puedan transitar su periodo académico en igualdad de oportunidades que sus pares. Pero se preguntarán qué son los ajustes razonables necesarios. Y esto simplemente se traduce en adecuaciones curriculares que pueden ser de acceso a la información o a los elementos del currículum. En educación superior, los ajustes de acceso a la información y o infraestructura pueden ser de qué tipo: condiciones arquitectónicas, proveer de materiales y o recursos técnicos o tecnológicos, material personalizado con adecuaciones en formato y o gráfica, acceso a la comunicación en lengua materna del estudiante, eso quiere decir en lengua de señas chilena, flexibilizar los procesos educativos, entre eso la asistencia según el diagnóstico, organizar espacios físicos y o adecuar los espacios, ya sea mobiliario, luminosidad, ubicación, entre otros. En el caso de las adecuaciones a los elementos del currículum, solo pueden realizarse ajustes en la metodología y en la evaluación. No se pueden realizar ajustes a los objetivos, contenidos o actividades propias de cada carrera,
ya que se espera que nuestros estudiantes, nuestros futuros profesionales, adquieran todas las competencias exigibles según el perfil de egreso de cada carrera. Esto por el deber de la universidad de formar profesionales competentes y con altos estándares de calidad y comportamentales, exigibles a todos los estudiantes. Es así como los ajustes pueden ser en la forma en la que se presenta la información, cómo se organiza y o comunica, en la duración temporal de las evaluaciones o en la forma de respuesta. Algunos ejemplos de adecuaciones son, primero, adaptaciones de acceso. Esto implica la modificación de los espacios físicos, instalación de rampas, salvaescaleras, mobiliario de aula como mesas con escotaduras, entre otros. Organización del mobiliario de la sala, luminosidad, mesas individuales. Materiales técnicos específicos como pueden ser las regletas, magnificadores de texto, software específicos, intérprete de lengua de señas chilena, sillas acolchonadas, entre otras. O flexibilizar asistencia, registro de información, establecer canales de comunicación oficiales, entre otros. Es decir, todos los elementos que favorecen el acceso a la información. Segundo, elementos del currículum, que son los naranjitos que podemos ver en el costado inferior derecho. Aquí encontramos diversificar la metodología, buscando diferentes formas para llegar al aprendizaje de los estudiantes, organizando la información de forma explícita o ser más concretos con las instrucciones. Evaluación en la temporalidad, es decir, ampliar tiempo de entrega de certámenes o talleres, o flexibilizar los plazos o la forma de evaluar, ya sea de manera oral, escrita o a través de computador, todo con las pautas o rúbricas de evaluación correspondientes. Los ajustes a mencionar son ejemplos de posibles adecuaciones que se requerirán en cada caso según diagnóstico y o discapacidad. Cabe destacar que estos pueden ser requeridos por los estudiantes o no. Es necesario siempre considerar y realizar las adecuaciones según cada caso, ya que un mismo diagnóstico puede manifestarse de distintas formas de una persona u otra. ¿Qué adecuaciones se pueden realizar en clases presenciales y virtuales para estudiantes en situación de discapacidad visual? Esta discapacidad puede manifestarse de dos formas: estudiantes con baja visión o estudiantes ciegos. Recordar que siempre hay que preguntar antes de realizar cualquier acción. En la parte del aula presencial, en una primera instancia ofrezca ayuda para desplazamiento. Evite cambiar disposición de mobiliario sin aviso, ya que nuestro estudiante que presenta una situación de discapacidad visual requiere seguridad para su desplazamiento y el cambio o modificación de mobiliario puede generar inseguridad y ser peligroso. Cuando estoy mostrando alguna lámina o alguna imagen de cualquier tipo, siempre generar una descripción del material visual que se está utilizando. Ampliar tamaño de texto que se va a entregar o entregarlo en formato Word para que el estudiante pueda utilizar su software de conversión de texto a audio. Decir en voz alta aquello que se escribe en la pizarra, idealmente utilizar lápiz negro para favorecer el contraste. Entregue el material previamente a través de correo electrónico si es que la plataforma de la universidad no es inclusiva, para que los estudiantes puedan bajarlo y leerlo utilizando los distintos software que puedan manejar. Permite la grabación de la clase para que los estudiantes después puedan volver a escuchar su clase y transcribir algunos elementos importantes. Si va a utilizar un PowerPoint, utilizar alto contraste que facilite su legibilidad para estudiantes que poseen baja visión. Verifique el enfoque del data. Siempre tenga en cuenta el tiempo de ejecución que puede tener la escritura o cualquier otro desempeño para estos estudiantes. Considere la iluminación de la sala y en caso de dar textos, favorecer tipografía Arial tamaño 14 o 16. En el caso de las clases virtuales o no presenciales, considere las siguientes adecuaciones. Grabe la clase y deje registro en la plataforma o envíe al correo electrónico. Entregue material con anticipación. Suba a la plataforma o envíe por correo electrónico. Establezca canales de comunicación y horarios de atención con su estudiante. Entregue material en formato Word. En caso de utilizar PowerPoint, utilice descripción de imágenes para personas con visión reducida.
Cuide información contenida en el PPT. ¿Qué adecuaciones en clases presenciales y virtuales podemos realizar a estudiantes con discapacidad auditiva? Es importante señalar que esta discapacidad puede manifestarse de dos formas: estudiantes con hipoacusia o estudiantes sordos. Algunas posibles adecuaciones para estudiantes con hipoacusia o estudiantes sordos en nuestras clases presenciales pueden ser: facilitar el ingreso del intérprete de lenguas de señas chilenas a la sala de clases. Algunas personas sordas pueden hacer lectura labial, por lo que se sugiere siempre ubicarse en un lugar de la sala visible para el estudiante. Evite explicar cuando está de espalda al estudiante. Si su estudiante cuenta con un intérprete, diríjase siempre a su estudiante, nunca al intérprete. Esto cuenta para preguntas, aclaraciones o cualquier situación comunicativa. Cuide que todos sus videos o películas que va a presentar tengan subtítulos. Repetir preguntas realizadas por el resto de los estudiantes a la espalda del estudiante sordo. Esto es para que el estudiante no se pierda de la información que sus propios estudiantes o las preguntas que sus propios compañeros pueden estar manifestando. Sugerimos mantener un tono de voz audible y cuidar la modulación. Cuidar ruidos excesivamente fuertes que puedan generar interferencias con los audífonos si es que el estudiante posee uno. Considerar que la lengua materna del estudiante la lengua materna del estudiante sordo es la lengua de señas. Por lo tanto, al expresarse por escrito, debe realizar una traducción. Esto podría tomar más tiempo. Considere que la estructura de la lengua de señas chilena es distinta a la del español, por lo que en exposiciones considere que el estudiante sordo se dirigirá en lengua de señas chilena y el intérprete traducirá al español. En el caso de las clases virtuales, en nuestras clases no presenciales a través de Zoom, considere las siguientes adecuaciones. Grabe la clase y deje registro de ella en la plataforma. Cuide la iluminación de la imagen digital. Socialice con el intérprete los links de la clase. Nunca obstaculice el ingreso del intérprete a las clases online. Cuidar interferencias y acoples de audio para aquellos estudiantes que utilizan audífonos. Cuidar tono de voz y modulación. Considere que puede solicitarle que se repita la información. Presente videos con subtítulos. Cuide la información que va a presentar en el PPT, ya que nuestros estudiantes, como no pueden escuchar la explicación, van a tener que tener algún registro escrito. En caso de no obtener respuesta de su estudiante con hipoacusia o su estudiante sordo, diríjase a él en el chat del Zoom. Envíe documentos a utilizar previo a la clase y facilite un guión de los contenidos abordados en la clase. ¿Qué adecuaciones en clases presenciales y virtuales se puede realizar a estudiantes en situación de discapacidad físico-motora? En clases presenciales sugerimos considerar acercarse al estudiante para conocer sus requerimientos, flexibilizar asistencias y horario de llegada, no obstaculizar la salida del estudiante de la sala de clases, considerar dificultades de desplazamientos que su estudiante pueda tener. Considere que alguno de los compañeros podría transformarse en el acompañante de su estudiante. Esto es importante, la flexibilidad de horario de llegada para ambos. Solicitar salas en edificios con ascensor o en el piso de acceso principal del edificio. Permitir el uso del computador en la sala. Permitir la grabación del audio de la clase. Considere dificultades de escritura en evaluaciones, por lo tanto, quizás va a ser necesario otorgar más tiempo. Permita rendir evaluaciones en formato digital. ¿Qué hacer en las clases no presenciales o nuestras clases a través de Zoom? Siempre grabe la clase y deje registro en la plataforma y flexibilizar asistencia a clases virtuales. Con respecto a las adecuaciones en clases presenciales y virtuales para estudiantes con trastorno del espectro autista, su abreviación es TEA, primero debe considerar que no todos los estudiantes consideran este diagnóstico como una discapacidad, así que siempre prefiero utilizar la palabra condición. Actualmente se denomina trastorno del espectro autista a los diagnósticos de autismo, Asperger y trastorno de Rett.
debido al gran espectro de características que pueden manifestarse entre una persona y otra con el mismo diagnóstico. Algunas de las manifestaciones de este diagnóstico en general son dificultades en la comunicación social verbal y no verbal, interacción social, imaginación social, emocionalidad y flexibilidad de pensamiento. Las personas con TEA suelen ser muy concretas, por lo que comentarios con doble sentido y o sarcasmos le es difícil entenderlos. Además, presentan dificultades para abstraer significados implícitos y por lo general sus rutinas diarias son más bien rígidas. Según lo anterior, considere las siguientes adecuaciones. Al entregar la calendarización, agregue una nota explícita a pie de página que diga: este calendario podría estar sujeto a modificaciones. Esta aclaración permitirá que su estudiante comprenda que hay fechas que pueden ser modificables. Antes de las evaluaciones y trabajo, recordarlo en clases. Al momento de establecer acuerdos con el estudiante, recuérdele que debe tomar nota. Al presentar los contenidos a abordar durante la clase, recuerde que estos están sujetos al tiempo de la clase. Si el estudiante posee movimientos estereotipados, tomarlos con naturalidad. Estos movimientos podrían ayudarle al estudiante a bajar sus niveles de ansiedad. Evite como docente frases de doble sentido, sarcasmos o algunos dichos, ya que su estudiante, al ser más concreto, no lo va a entender. Avise con anticipación cambios en las fechas de evaluaciones. El estudiante puede requerir de utilizar audífonos para aislar ruidos ambientales que puedan ser molestos para él por su hipersensibilidad. Frente a trabajos en equipo, considere las dificultades del estudiante para integrarse en grupos de trabajo. En este caso, desígnele un grupo o inste a otro grupo de compañeros para que lo integre. Considere que hay estudiantes que presentan un estilo comunicacional directivo y cortante, propio del diagnóstico TEA. Por lo tanto, es importante no juzgarlo ni penalizarlo por ello. Algunos estudiantes presentan escaso desarrollo motriz, por lo que sugerimos permitirle rendir evaluaciones en formato digital según sea el caso. Permita la utilización del computador. No obstaculice la grabación del audio de la clase. Entregue instrucciones explícitas y concretas de las tareas y o acciones que su estudiante debe realizar. Para este periodo que estamos en trabajo no presencial a través de plataformas digitales o plataformas Zoom, sugerimos grabar la clase y dejar registro en la plataforma, enviar correos con información concreta y explícita, dejar registro de información relevante en canales oficiales a través del correo electrónico o a través de los avisos o notificaciones desde la plataforma EVA. En clases, ser directivos cuando se le hable al estudiante. Considerar todas las otras adecuaciones para clases presenciales también. Para concluir, creemos que el trabajo colaborativo es la parte fundamental para asegurarle el éxito de los ajustes a realizar de nuestros estudiantes. Buscamos generar una comunidad inclusiva de respeto y valoración por la diversidad. La educación es un derecho, el cual debe asegurar la calidad y participación de todos. En esta presentación puede encontrar los documentos revisados para la confección de este video. Este video fue realizado por la Unidad de Inclusión Estudiantil de la Universidad Católica de la Santísima Concepción en colaboración con la docente Sandra Urra Águila, especialista en educación diferencial e inclusión. Les sugerimos que para mayor información o consulta pueda buscarnos en nuestras redes sociales y descargar desde nuestra web dae.ucsc.cl el manual para docentes de prácticas inclusivas en el aula, donde puede profundizar más el material descrito en este video.